Muy buenos días, bendiciones hermanos, bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Agustina Han, soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica en México y también estoy colaborando como profesora en la Escuela Bíblica Esdras. Es un gozo realmente y un placer poder compartir este tiempo donde vamos a exponer la palabra y ser desafiados por esa palabra. Para algunas personas que quizás todavía no tengan conocimiento de quiénes somos, qué es el Ministerio de Meditación Bíblica, quisiera mencionar brevemente cuál es el propósito del ministerio y cuáles son las actividades que estamos teniendo. El propósito del Ministerio de Meditación Bíblica es poder acompañar a las iglesias locales para fortalecer la relación de cada creyente con la palabra de Dios. Deseamos de corazón que cada uno de los cristianos tengan su relación personal e íntima con la palabra de Dios y de esa manera poder entablar una relación estrecha y profunda con nuestro Dios, quien es el dador de esa palabra. Entonces, para ese propósito, nosotros estamos teniendo diferentes actividades y también estamos ofreciendo diferentes herramientas para fortalecer ese tiempo de relación con Dios. Por ejemplo, cada martes y cada viernes estamos subiendo lo que es el podcast, haciendo una breve reflexión de los pasajes de ese día que toca meditar. Y también cada lunes estamos compartiendo un panorama semanal de los pasajes que se van a meditar durante la próxima semana. Y también a través de estos seminarios mensuales, cada segundo sábado, estamos compartiendo temas relacionados con los pasajes que estamos meditando o algún tema de interés general. Y también, desde que comenzó esta pandemia el año pasado, estamos compartiendo las clases de la Escuela Bíblica Esdras de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Bueno, los hermanos que estén interesados en nuestro ministerio nos pueden escribir para que les podamos hacerles llegar la información que necesiten. Bueno, muy bien, hoy como todos los segundos sábados estamos aquí para poder compartir el seminario mensual. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar. Este seminario mensual no tiene la finalidad, no tiene el propósito de que juntos hagamos un estudio exegético de los pasajes que trataremos o compartiremos en este seminario, sino simplemente la intención es poder brindarles una pequeña ayuda, presentándoles un panorama, una perspectiva que nos ayude a entender en el contexto y a entender correctamente las historias que estamos meditando diariamente. Habrá hermanos, y yo pienso que la mayoría de los hermanos que están aquí con nosotros el día de hoy son hermanos que vienen meditando con nosotros con el calendario que estamos ofreciendo. Y a partir de enero, 1 de enero, comenzamos a meditar en el libro de Lucas. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es en base al libro de Lucas, capítulo 7, en el versículo 14, en la segunda parte, donde dice Jesús, le dice al muchacho que había muerto, le dice, joven, a ti te digo, levántate. En ese pasaje me basé para poder titular el seminario del día de hoy. No sé si algunos de ustedes pudieron ver el panorama semanal que yo compartí hace más o menos 2 semanas atrás acerca de Lucas capítulo 7 y parte del capítulo 8, donde a través de ese panorama pude explicar brevemente cuál es el significado del ministerio de Jesús de sanar a los enfermos. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra en los 4 evangelios que Jesús vino a este mundo y empezó a obrar haciendo grandes milagros, sanando a los enfermos, como por ejemplo levantando al cojo, abriendo los ojos de los ciegos. Pero a través de ese panorama nos dimos cuenta que el propósito de Jesús en sanar a esos enfermos no estaba en simplemente sanar esa enfermedad física y temporal,
sino a través de esa sanidad Jesús estaba demostrando quién era Él o quién es Él a la luz del Antiguo Testamento. Espero que los hermanos que no han podido ver hasta ahora el panorama, les invito a que lo puedan ver para que podamos entender cada vez que leemos una historia de sanidad donde realiza Jesús una sanidad, el propósito no está en esa sanidad física, sino a través de ese acto lo que Jesús quiere demostrar es revelar quién es Él, que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento que vino a salvar a los pecadores. Muy bien, entendiendo de esta manera en el contexto correspondiente, nosotros podemos llegar a una aplicación de la palabra de manera correcta. A veces cometemos el error muy fácilmente de extraer textos fuera de contexto y nosotros le damos el sentido y el significado que nosotros pensamos que es, cuando en realidad la Biblia nos está hablando de algo totalmente diferente. Deseo de corazón, hermanos, que este tiempo también nos pueda ayudar a que podamos comprender cuál es y qué significado tiene el ministerio de Jesús de levantar al muerto, si ese ministerio de Jesús, si esa obra de Jesús, aún el día de hoy, continúa en medio de nosotros o no. Cómo nosotros estamos meditando y aplicando esas historias donde Jesús levanta al muerto. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 7, en primer lugar, donde vemos que Jesús, del verso 11 al 17, levanta al muerto que era el hijo de una viuda de Naín, ¿sí se acuerdan? Y también en el capítulo 8, versículo 40 en adelante, Jesús vuelve a levantar a un muerto. Y era la hija de Jairo. Jairo, ¿quién era? Era un principal de la sinagoga. Vamos a leer el versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Bueno, de esa manera vemos en el versículo 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Y qué sucedió? Dice que esa niña que había muerto se levantó, comió y jugó. ¿Qué relación tiene este Jesús que está levantando a los muertos con mi vida hoy actual? ¿Tiene relación? ¿No tiene relación? Jesús está obrando el día de hoy de la misma manera como obró en aquel momento. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a buscar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En el versículo 12 dice las siguientes palabras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ustedes creen en Jesús? Amén. ¿Y qué dice la Biblia? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, hermanos, nosotros estamos levantando a los muertos como lo hizo Jesús. ¿Cómo entendemos estas palabras de Jesús cuando dice que todo aquel que en él cree puede hacer las mismas obras que Jesús vino a realizar? Esto significa que si usted y yo creemos en Jesús, nosotros también se nos dio la potestad, el poder para levantar a los muertos, así como lo hizo Jesús. Entonces, a través de del estudio de hoy, del seminario del día de hoy, quisiera que podamos ver a la luz de la palabra, a ver qué significa ese ministerio de Jesús y si realmente esa misma potestad nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija y para que Él nos enseñe lo que nosotros debemos aprender. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra.
Señor, tu palabra no se limita en la circunstancia o en los medios, Señor, que nos encontremos, sino sabemos que tu palabra tiene poder, aún a pesar de que nos hemos reunido de manera virtual. Sabemos que tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Señor, en esta mañana pedimos de tu misericordia para que a través de tu Espíritu Santo nos reveles, nos hagas entender cuál es el plan, cuál es la obra que tú estás realizando en nuestras vidas, para darnos vida, cuando nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Señor, pongo este tiempo en tus manos y solamente tu nombre sea exaltado a través de esta exposición de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar el tema de hoy con estas siguientes preguntas. ¿Cuál es el concepto de muerte que usted tiene? ¿Cuál es el concepto de muerte que la Biblia nos explica? ¿Será igual o será diferente? Vamos a buscar el pasaje de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a poner atención a ver cómo nos explica la Biblia acerca de la muerte. Dice así en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Obviamente esta historia del capítulo 2, esta enseñanza del capítulo 2 de Efesios, es una historia que continúa del capítulo anterior. O sea, obviamente el capítulo 2 es continuación del capítulo 1, pero digo, la enseñanza viene desarrollándose desde el capítulo 1. Hay que tener en cuenta qué es lo que Pablo nos está explicando en el capítulo 1 para poder entrar al capítulo 2. Pero como vamos a centrarnos a lo que nosotros queremos compartir el día de hoy, voy a leer solamente del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Dios nos dio vida o dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Dios nos dio vida, dice así. Pero del verso 2 en adelante, lo que va a hacer Pablo es explicar cuál es la condición de aquella persona que está muerta. Dice en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si prestaron atención de qué manera la Biblia describe a aquella persona que está muerta por sus delitos y pecados. ¿Cuál es la característica de aquel muerto? Dice que sigue la corriente de este mundo. Es una persona que voluntariamente busca vivir de la manera que ofrece este mundo. ¿Qué más? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a la voluntad de quién? A la voluntad de Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire que opera, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben cuándo Satanás obtuvo esta autoridad? Vamos a dejar marcado aquí, buscamos Lucas, en el capítulo 4, donde nosotros meditamos sobre la tentación de Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, en medio de la tentación que recibió Jesús de Satanás, miren lo que dice Satanás en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Después de haberle mostrado a Jesús la gloria de todos los reinos de esta tierra, miren lo que dice en el verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si ustedes prestaron atención cuando meditaron en este pasaje, estas palabras de Satanás, ¿cuándo es que Satanás obtiene la autoridad para ejercer dominio sobre los reinos de este mundo? Eso lo vamos a responder un poquito más adelante. Regresando a Efesios capítulo 2, este príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es aquel muerto? El que sigue la voluntad y el que se somete a la voluntad de este príncipe de este mundo. ¿Quién es Satanás? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese tiempo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y como consecuencia de vivir bajo la autoridad, bajo el gobierno de Satanás, ¿cómo es aquel muerto? Vive según sus deseos carnales. Y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué les parece esta explicación de la Biblia acerca del muerto? Nosotros, hermanos, no tenemos el concepto de cuando hablamos de un muerto, el que ya no respira y con el tiempo su cuerpo va pudriéndose. No pensamos en esa muerte física, pero la Biblia está explicando que aquel que está muerto voluntariamente sigue la corriente de este mundo. Se entrega ¿para qué? Para ser gobernado por Satanás. Y como consecuencia de esa vida, ¿qué hace? Vive en busca de satisfacer sus deseos carnales. Hermanos, tenemos que volver a pensar qué es o quién es un muerto para la Biblia. ¿Cómo es que la humanidad, cómo es que el hombre ha caído en esta condición de la muerte? Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 3, donde nosotros podemos ver el inicio del pecado, el inicio de la desobediencia a Dios y por ende el inicio de la muerte. Dice en el capítulo 3, versículo 1, es una historia muy, muy conocida. Yo sé que algunos de ustedes ya casi lo deben memorizar por estar tantas veces repitiendo y compartiendo este pasaje en diferentes temas. Pero aunque sea una historia conocida, vamos a poner nuevamente atención en cómo es que el hombre o la humanidad cayó en esta condición de la muerte. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Prestemos atención, la tentación que viene a traer Satanás a la mujer. Dice, con que Dios os ha dicho. ¿Con qué viene a tentar a la mujer? Con la palabra que Dios les había dado. Pero ¿cuál era esa palabra o cuál era ese mandato? Lo dice en el capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el mandamiento de Dios para Adán y la mujer. Pero ¿cuál es la manera de venir a tentar Satanás a la mujer? Con la palabra de Dios. Pero ¿era la palabra exactamente lo que Dios había dicho? Nosotros vemos que no. ¿Por qué? ¿Qué había dicho Dios? No coman de ese árbol, de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál es la pregunta que viene a traer Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí notaron la diferencia? Entonces en el verso 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer. Es verdad, Dios les había ofrecido todos los frutos de los árboles de ese huerto. Solamente había prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Para poder explicar detalladamente esta respuesta de Eva, sí se necesita más tiempo y yo creo que lo vamos a hacer en otra ocasión. Pero cuando nosotros vemos que en el versículo 3, Eva no tenía bien en claro cuál había sido el mandato de Dios. ¿Qué le dice Eva? No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No eran las palabras que Dios les había dicho. Cuando Eva muestra una inseguridad ante esa palabra de Dios, mire lo que hace Satanás en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, moriréis el día que de él comieran. Ahora viene Satanás y le dice, no van a morir. Contradice totalmente lo que Dios les había mandado. Entonces en el verso 5, si no sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá tenemos que hacer un alto y reflexionar acerca de en qué consiste la tentación que vino a traer la serpiente, representado por la serpiente Satanás, a la mujer, y por consecuencia sabemos que Adán también cae en ese pecado. ¿Cuál era la tentación de Satanás? Dice en el verso 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él, cuando ellos coman del fruto prohibido por Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, aquí nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Esta historia que tan bien conocemos no es una simple historia de una desobediencia a Dios, sino cuando Dios envía esa palabra de mandamiento de no comer del fruto del árbol de la ciencia y bien y del mal, ese mandamiento está representando el gobierno y la soberanía de Dios sobre la vida de estas personas. Adán y la mujer, al no tomar de ese fruto en obediencia a ese mandato de Dios, estaban reconociendo que Dios es el soberano sobre sus vidas y que ellos están sometidos bajo su gobierno. Pero cuando viene Satanás, le dice, no vas a morir, sino Dios sabe que el día que ustedes tomen de ese fruto, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya no va a ser Dios quien te determine cuál es el bien y cuál es el mal para ti, sino tú mismo puedes gobernar tu vida y tú mismo puedes ser el soberano de tu vida y para hacer de tu vida lo que tú quieras. Hermanos, esta es la tentación que vino a traer Satanás y en este pecado cayó la humanidad. Otra vez, en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios le había dicho, si comen de este fruto, si me desobedeces, si me rechazas como tu rey, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es muerte. Pero viene Satanás y le dice, no, desobedece a Dios, porque no vas a morir. ¿Qué es esto? Es un engaño, ¿no? Es el engaño de Satanás, de hacernos creer que nosotros podemos con nuestra vida, que nosotros no dependemos de Dios, que no necesitamos la ayuda y la intervención de Dios para nuestras vidas. Y cuando el hombre cae en esta condición de pecador, en el mismo capítulo 3, versículo 15, Dios hace una promesa de esperanza para este hombre pecador. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está proclamando a través de esta palabra el protoevangelio, el primer evangelio, el primer mensaje de esperanza para la humanidad que cayó en pecado, rechazando a Dios como el soberano, queriendo ser ellos mismos el dueño de sus vidas.
a esas personas Dios, ¿qué le promete? De enviar a la simiente de la mujer, para que a través de esa simiente de la mujer Dios pueda traer restauración de ese reino de Dios que se ha quebrantado por el pecado de Adán. Vamos a confirmar esto. Nosotros sabemos, hermanos, que esta simiente de la mujer, donde Dios promete en Génesis capítulo 3, verso 15, se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías. Pero para que nosotros podamos tener fundamentos bíblicos, solamente vamos a buscar 2 pasajes para confirmar que sí se refiere a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta palabra Mateo está citando del libro de Isaías, donde en Isaías Dios ya había profetizado acerca de la venida y el nacimiento de Jesús. Y hablando del nacimiento de Jesús, como expresa en el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Jesucristo vino a este mundo como descendiente de la mujer. Hermanos, este Jesús es la simiente de la mujer que estuvo profetizado a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15 en todo el Antiguo Testamento. Vamos a confirmar un pasaje más en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer lo que dice en Gálatas, capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí claramente la Biblia nos confirma en el Nuevo Testamento de que esa simiente que Dios estuvo prometiendo desde Génesis, que luego esa misma promesa Dios le da a Abraham y a través de Abraham a toda su descendencia, no estuvo hablando de muchas simientes, sino lo que Dios estuvo en realidad hablándoles y prometiéndoles una y otra vez es acerca de este Jesús, quien vendría como la simiente de la mujer para traer restauración y salvación de ese pecado que habían caído en Génesis 3. Ahora quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, para que nosotros podamos ver cuál fue esa obra que Jesucristo vino a realizar en relación al pecado que había cometido Adán en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a Romanos, capítulo 5. Me gustaría leer en la Nueva Traducción Viviente porque está mucho más clara la idea. Vamos a leer versículo 12, dice así la palabra. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. A través del pecado de Adán, dice que el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Presten mucha atención lo que dice el verso 12 porque esto nos está describiendo cuál es la función que cumple Adán en la humanidad y cuál es la función que va a cumplir Jesucristo en esa nueva creación, en ese nuevo pueblo que Él levantaría. Dice en el versículo 13, sigo leyendo, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, ¿cierto? ¿Cuándo fue entregada la ley? A Moisés en el monte Sinaí, cuando ellos, después de los 400 años de esclavitud en Egipto, salieron de esa esclavitud egipcia y llegaron al monte Sinaí donde recibieron las leyes de Dios. Entonces, antes de que llegara la ley, ¿existía el pecado? Sí existía. Por eso sigue diciendo, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no obedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Mire la comparación que hace Pablo entre Adán y Jesucristo. Adán, ¿qué es?
era una sombra, una imagen anterior de una figura real. ¿Quién es esa figura real? Jesucristo. Pero sigue diciendo en el versículo 15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. La gracia sería, ¿no? Lo que mencionaría en la Reina Valera 60. Este regalo es la gracia inmerecida de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, quien es Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Hermanos, a través de Adán llega el pecado, pero acá tenemos que entender que el pecado no es que se hereda de generación en generación, sino Adán está siendo el representante de toda la humanidad. Entonces, todas las personas que nacieron después de Adán, ¿en qué condición nacen? Ellos, aunque no hayan cometido ningún error, aunque no hayan desobedecido explícitamente, como dice aquí, explícitamente en un mandamiento que Dios le había dado, así como a Adán, al pertenecer en Adán, al nacer dentro de este Adán, que es el representante de la humanidad, todos los hombres nacen siendo pecador, nacen bajo la ira de Dios. Pero así como Adán está representando a toda la humanidad bajo el pecado, Dios había preparado a un segundo Adán, así como dice en 1 Corintios capítulo 15. Pablo en esa carta de 1 Corintios, hablando de la resurrección, de nuestra resurrección, también hace esta misma comparación del primer Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces, en este mundo existen solamente dos clases de personas: los que pertenecen en Adán y los que pertenecen en Jesucristo. Toda la humanidad, cuando nace en este mundo, nace bajo Adán y nace bajo la ira y el juicio de Dios por el pecado. Pero Jesucristo vino siendo el segundo Adán, el postrer Adán, para representar a todo un pueblo salvo por la gracia de Dios. Hermanos, el perdón de pecados no hemos recibido el perdón de pecados a través de Jesucristo por algo que hemos hecho. No merecíamos el perdón de pecado. Sin embargo, esa fue la gracia inmerecida. Ese fue el regalo de Dios inmerecido que nosotros hemos recibido cuando todavía estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo en el versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, quien es Jesucristo. Recuerden esto, hermanos, hemos sido justificados. ¿Eso qué significa? No hemos logrado la justificación, no hemos llegado a ser justos por algo que hayamos hecho, sino a pesar de que estábamos en medio del pecado, Dios en su misericordia y en su gracia nos llamó diciendo, tú eres justo. Recuerden de esta gracia. Y dice en el versículo 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, porque él es el representante de toda la humanidad. A través del pecado de Adán, toda la humanidad quedó bajo la condición de muerte, bajo la condición del pecador. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae la relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Recordemos, hermanos, ¿cuál había sido la tentación que trajo Satanás en el capítulo 3 de Génesis a Adán? Si tú comes de ese fruto,
desobedeciendo a Dios, no vas a morir, sino tú vas a poder ser el soberano y el gobernador de tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que vino a restaurar el Señor Jesucristo siendo el postrer Adán? Él sometiéndose hasta la muerte a la obediencia absoluta a la voluntad de su Padre. Él llegó a ser el autor de nuestra salvación, así como dice el autor de Hebreos. A esta misma obra, mire cómo dice en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses explica de la siguiente manera a esta misma historia que acabamos de leer en Romanos capítulo 5. Capítulo 1 de Colosenses versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, nosotros cuando estábamos en la muerte, cuando estábamos bajo la condenación del pecado, estábamos bajo la potestad de la tiniebla, bajo el gobierno de Satanás. Pero ¿qué es lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Nos sacó de esas tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es la salvación que Dios nos está ofreciendo por medio de Jesucristo. La salvación, hermanos, no es simplemente una aceptación intelectual de lo que Jesús ha hecho. No es simplemente reconocer que Jesús vino a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados, sino tenemos que entender que la salvación es cambiar de reino, cambiar nuestra identidad, cambiar nuestra naturaleza. Cuando nosotros antes servíamos a Satanás como nuestro rey, siguiendo nuestros propios deseos, ahora en Cristo Jesús, que hemos sido trasladados a un nuevo reino, ya sobre nuestra vida ejerce el gobierno y la soberanía y los mandamientos y los estatutos de este nuevo reino. Ahora, avancemos un poquito más. Cuando nosotros hablamos de la salvación por medio de Jesucristo, sí creemos que a través del sacrificio de Jesucristo, de su muerte, resurrección, nosotros hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido la salvación de Dios. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que prestar atención a ver cuál es el siguiente paso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Basta con simplemente saber que Jesucristo murió en mi lugar? Vamos a leer en el libro de... ya estamos en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y a través de esa resurrección hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Sí, pero ahí no termina el proceso de la salvación, el plan de la salvación de Dios, sino ¿qué dice la palabra? Que juntamente con Jesucristo, a través de nuestro bautismo, ¿qué hizo Dios? Nos unió a Jesucristo en su muerte y resurrección. No es que solamente murió Jesucristo y resucitó, sino en esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, ya unido a Él, nos hemos muerto y resucitado para vida eterna. Hermanos, esta obra de Dios es una obra no futura para nosotros, sino ahora vamos a regresar a Efesios, donde Pablo está explicando que es un hecho ya realizado, concluido en nuestra vida. Vamos a leer Efesios, regresando al libro de Efesios capítulo 2, donde habíamos leído en los primeros versos cómo la Biblia explica acerca de quién es una persona que está muerta, ¿no? Y dice en el versículo, después del verso 3, donde nos vino explicando cómo es aquella persona muerta, el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo está expresando? En un pasado.
nos dio vida. No dice le dará vida en un futuro, sino ya nos dio esa vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y en el verso 6, prestemos atención, y juntamente con Él, con Cristo, resucitado, nos resucitó también. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es nuestra condición actual? Aunque nosotros hoy seguimos viviendo en esta tierra, en realidad, espiritualmente, ya hemos muerto juntamente con Cristo. Pero no terminó en la muerte, sino ya hemos resucitado con Cristo. Y para Dios ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Creemos en esta verdad? ¿Creemos en esta realidad? ¿O no nos llega de cerca esta obra que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros? Ahora, quiero que regresemos un poquito a los primeros versos donde habíamos visto cómo es una persona muerta. Si nosotros hemos recibido vida, yo quiero que comparemos la vida nuestra el día de hoy actual con la vida que nosotros tuvimos en nuestra vida anterior antes de conocer a Jesús. ¿Recuerdan que habíamos dicho que esa persona muerta es alguien que seguía voluntariamente la corriente de este mundo? ¿Es una persona que está viviendo bajo el gobierno de Satanás? ¿Es alguien que vive para satisfacer sus deseos carnales? Yo lo puedo entender de esta siguiente manera. ¿Quién es una persona que está viva? ¿No será lo contrario de lo que vimos en el verso 2, 3? ¿No será aquella persona que voluntariamente no sigue la corriente de este mundo? ¿Voluntariamente se somete al gobierno de Jesucristo, su Rey? ¿No será aquella persona que niega hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre, así como Jesús vivió? Esa es la evidencia, esas son las características de una persona viva. Desde esta perspectiva, hermanos, pensemos, aunque quizás esto pueda sonar un poco fuerte o feo, pensemos, hermanos, ¿cuántas personas muertas andan en la calle, viven sus vidas, hacen grandes obras y algunos de ellos son hombres y mujeres exitosos según la perspectiva de este mundo? Pero para la Biblia, ¿qué dice? Que están muertos. Pero cuando nosotros estábamos en esa condición de muerte, ¿qué hizo Dios? Envió al Señor Jesucristo para que a través de Él, siendo el postrer Adán, nosotros tengamos una nueva identidad, siendo trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, siendo los ciudadanos de este reino de Jesucristo, para entregar nuestra vida como instrumento para cumplir la justicia de Dios. Y sobre esto quiero continuar hablando en el libro de Romanos. Vamos a regresar a Romanos. Romanos, capítulo 5 al final, para introducir a los primeros versos de capítulo 6. Voy a leer también este pasaje en la nueva traducción viviente. Dice la palabra en el verso 20 del capítulo 5 de Romanos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Cuando no existía la ley, nadie sabía si era pecador o no. No había un parámetro para decir eres pecador o no eres pecador. Pero cuando viene la ley, la persona comienza a darse cuenta de que lo que yo estoy haciendo es pecado delante de Dios o no. Entonces, la ley fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él
y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 6 a ver qué es lo que dice. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta que Pablo no está haciendo esta pregunta esperando diferentes respuestas, sino la respuesta ya está definida, ¿no? No podemos permanecer en pecado para que la gracia de Dios sea mayor. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hermanos, hay una razón clara por la que Dios nos dio nueva vida en Jesucristo. Y eso es lo que va a responder ahora en estos versículos. Voy a volver a leer el verso 2. Por supuesto que no es que vamos a permanecer, no podemos permanecer en medio del pecado para que la gracia de Dios sea mayor. Nosotros hemos muerto al pecado. Presten mucha atención. ¿Qué es lo que sucedió en nosotros? ¿Recuerdan lo que leímos? Que nos hemos unido con Cristo en Colosenses para morir juntamente con Él y resucitar para vida nueva. Y dice, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Sí. No, ya estamos unidos con Cristo y ya hemos muerto al pecado. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ahora prestemos mucha atención. Ahora viene la respuesta de por qué Dios nos unió con Cristo. ¿Para qué hemos muerto y para qué estuvimos sepultados? Y dice en la segunda parte del verso 4, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cuál es el propósito de Dios en salvarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuál es? Para que nosotros tengamos una vida nueva. Pero no solamente dice que para que tengan, sino podamos vivir una vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Entienden la diferencia? No es simplemente tener vida nueva, sino nuestro caminar. Nuestra forma de vida tiene que ser diferente a la vida anterior. En el versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Qué sucedió con el pecado? Ya no tiene poder sobre nuestras vidas el pecado. Entonces aquí tenemos que recordar un poquito el engaño de Satanás. ¿Cuál fue el engaño de Satanás en Génesis capítulo 3? Haciéndole creer al hombre que él mismo puede ocupar el lugar de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás hoy en día engañando a muchos cristianos? Si nosotros volvemos al pasaje de Romanos capítulo 6, en el versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pero ¿cuál es la idea que en muchos cristianos está de manera general presente? Que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir con la palabra de Dios, que no tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Y por eso muchos, siendo cristianos o llamándose cristianos, permanecen en pecado. Este es un gran engaño de Satanás. Hermanos, ¿qué estamos haciendo de esa manera? Estamos desvalorando, despreciando el sacrificio de Jesucristo y la salvación que hemos recibido de Él. ¿En qué consiste la salvación? No es simplemente una aceptación intelectual de lo que Jesús hizo por nosotros o por mí, sino es entregar nuestra vida en obediencia a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Seguimos leyendo en el verso 7.
Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Prestemos mucha atención a lo que viene a decir el del verso 11 en adelante, porque hasta el verso 10 es lo que sucedió con Jesús. Pero ahora, ese mismo poder ha sido manifestada en cada una de nuestras vidas como cristianos. Verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, hermanos. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Dios nos ha permitido vida nueva, pero hay un propósito. ¿Para qué? Para que ya nosotros voluntariamente entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo, para el servicio y para el cumplimiento del propósito de Dios. Ya no permanezcamos en el pecado, hermanos, porque no tenemos ninguna relación con el pecado. Ya Jesucristo nos liberó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Entonces, ¿qué relación tiene el ciudadano de ese reino de Jesucristo con el pecado, con la muerte? Ninguno. ¿Pero por qué, hermanos? Tenemos la idea tan fija en nosotros que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios, de vivir en santidad y de alejarnos del pecado. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Miren lo que dice el verso 14. Voy a leer en la Reina Valera 60 porque se nos hace más familiar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermanos, ya el pecado no puede tener poder, autoridad sobre nuestras vidas. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta gracia que habla el verso 14, en realidad significa lo contrario de lo que nosotros comúnmente pensamos. No es que ya tenemos libertad para hacer lo que yo quiero, sino al contrario, la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros permitiendo vida, una nueva vida. Y a través de la obra del Espíritu Santo, en nuestro interior, nos va transformando hacia una persona que es capaz de entregar voluntariamente su vida y su cuerpo al servicio de Dios, al servicio de la justicia. ¿Estamos comprendiendo qué significa vivir la vida del cristiano? ¿Cuál es la vida de aquel que ha nacido de nuevo? No es simplemente hacer una oración de confesión, sino es unirnos con Cristo Jesús. De hecho, no es que yo me uno, sino Dios nos ha unido a través de la obra del Espíritu Santo, en su muerte y resurrección, y ya nos ha permitido una vida nueva. El Evangelio de Lucas precisamente habla de ejemplos claros y concretos y reales de aquellas personas que han recibido el Evangelio del reino de Dios, negándose a sí mismo y entregando su vida en obediencia a Jesucristo. Pero lamentablemente, por otro lado, también nos presenta ejemplos de personas que, siendo celosos en las cosas de Dios, por ejemplo, muchos líderes religiosos no pudieron recibir y aceptar ese evangelio del reino de Dios a través de Jesucristo. Aunque ellos habían recibido la palabra de Dios, aunque ellos era un pueblo que habían recibido la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento, cuando vino Jesús como cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, ellos no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías.
Y esa resistencia continúa hasta el final. Y para esas personas, la venida de Jesús se convierte en juicio y no de salvación. Y por esta razón vemos que en Lucas capítulo 6, donde Lucas narra acerca del sermón del valle, que en Mateo lo presenta como el sermón del monte, Jesús cómo concluye ese sermón, hablando del carácter del ciudadano del reino de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, en el versículo 46, dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En esta pregunta de Jesús está ilustrada lo que es vivir el reino de Dios. ¿Quién es el verdadero ciudadano del reino de Dios? Es el que escucha la palabra de Jesús y el que obedece a esos mandamientos. ¿Por qué es tan importante que meditemos la palabra de Dios diariamente? Ustedes saben que nuestro ministerio se llama Meditación Bíblica y hacemos diferentes actividades, ofrecemos diferentes herramientas para que la meditación personal de ustedes sea cada vez más abundante, cada vez más profunda y cada vez más puedan entender correctamente la voluntad de Dios. Pero ¿por qué es tan importante que un cristiano medite la palabra? No es para llenar nuestra mente de conocimiento, hermanos, sino es un momento donde nos presentamos delante del Señor en reconocimiento de que Jesucristo es Rey sobre nuestras vidas. Escuchamos su palabra, sus mandamientos, para poder vivir conforme a esos mandamientos. Esto es evidencia de una persona que está viva, que ha sido rescatado de la muerte. Pero también a la vez sabemos que muchas veces nuestra realidad dice otra cosa. Aún sabiendo intelectualmente la importancia de acercarnos a la palabra, de recibir el gobierno de Dios, de obedecer al mandamiento de Dios, nosotros nos encontramos con nosotros mismos de que somos rebeldes. No queremos, no tenemos el deseo de acercarnos a la palabra o obedecer en alguna área de nuestra vida. Es por esa razón que Jesús también en el capítulo 11 de Lucas nos enseña a que oremos. A que oremos. ¿Y cuál es la finalidad de esa oración? Que pidamos al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nuestra persona vaya transformándose a la imagen del verdadero Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la transformación de nuestra persona, hermanos, que el deseo de querer acercarnos a la palabra y recibir el gobierno de Dios como una persona viva, esa obra también, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que obrar en nosotros? El Espíritu Santo. No es con nuestra propia fuerza, sino es también la obra del Espíritu Santo haciendo esta transformación en nuestra persona para que finalmente tengamos ese gozo de entregar nuestra vida al Señor de manera voluntaria. ¿Saben qué, hermanos? Con esto voy a terminar. En Lucas capítulo 1 dice un pasaje que también muchos lo interpretan fuera de contexto y dice lo siguiente, en el verso 37, capítulo 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Pero nosotros tenemos que entender esto en el contexto. Dice que no hay nada imposible para Dios. Basado en lo que venimos hablando, no hay imposible para Dios. ¿Desde qué aspecto, desde qué perspectiva? De hacer esa transformación, de cambiar nuestra persona a la imagen de Jesucristo. En esa obra no hay nada que sea imposible para Dios. ¿Creemos en esta promesa? ¿Creemos que el día de hoy también Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros para llevar a cabo su propósito de hacernos puros y sin mancha delante de Él, como dice en Efesios? Nos queda, por último, la pregunta que hemos hecho al inicio del seminario. Nosotros también podemos ser partícipe de ese ministerio de Jesús de levantar a los muertos.
¿Qué les parece a ustedes? Claro que sí, ¿no? Podemos levantar a los muertos. ¿De qué manera? Guiando a las personas que aún viven bajo el gobierno de Satanás, siguiendo sus propios deseos carnales, presentar el Evangelio de Jesucristo, invitar a que ellos también puedan entregar su vida al Señor Jesucristo, para que esta obra de Dios, para que esta gracia de Dios también actúe y obre en la vida de aquellas personas. Mi vida está siendo el testimonio de una persona viva en Cristo Jesús. En otras palabras, mi vida está siendo de testimonio, de negación de mi voluntad cada día para aceptar la voluntad del Padre y gozarnos cumpliendo esa voluntad del Padre. Deseo de corazón, hermanos, que el reino de Dios esté presente en la vida de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y si Dios nos permite, nos volveremos a ver en el próximo seminario mensual, el segundo sábado de marzo. Dios les bendiga.